Bueno, bienvenidos a todos. Estamos ante una nueva actividad de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior. Darle la bienvenida a esta charla que está organizada por la Comisión de América Latina de Integración Regional. Y, por último, darle la bienvenida a nuestra invitada, Daniela Perrota. Un lujo tenerte en esta charla. Voy a hacer una mini presentación, así ya damos comienzo a este debate. Daniela Perrota es politóloga por la UBA, magíster en Ciencias Sociales, convención en Educación y doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. Actualmente se desempeña como directora nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación. Es investigadora adjunta del CONICET. También es docente en la carrera de Ciencia Política en las materias de globalización, integración y regionalización, y en metodología de la investigación en relaciones internacionales en la UBA. Bueno, también da diversos seminarios de posgrado en facultades y universidades del país, y forma parte del equipo de coordinación del proyecto de voluntariado universitario Identidad Mercosur. Bueno, reitero el agradecimiento de la red por esta participación, Dani, y me gustaría dar inicio y empezar esta charla para que nos cuentes un poco sobre el rol que estás cumpliendo en la Dirección Nacional de Cooperación Internacional en el Ministerio de Educación. Gracias de vuelta, Lucila. Hay varias caras conocidas y bueno, algunas por conocer, quizás en algún encuentro luego presencial cuando volvamos a esta nueva normalidad. Entre esas caras conocidas, creo que el común denominador de varios de ustedes es nuestra querida carrera de Ciencia Política de la UBA, donde nos especializamos en relaciones internacionales. Algunos vagues como yo quizás no retiraron el famoso titulito extra que decía que estábamos especializados en RI, pero bueno, desde mis años mozos como estudiante vengo, años mozas, trabajando en la integración regional. ¿Y por qué digo esto? Está vinculado a la pregunta, Lucila. Cuando estaba terminando la carrera, en el año, voy a deschavarme con la edad, en el año 2005 yo cursé, esto lo sabe Ignacio Doniza, Nacho ha escuchado quizás alguna vez esta historia. Cuando yo estaba terminando la carrera, decidí especializarme no solo en la orientación de relaciones internacionales, sino que en integración regional. ¿Por qué? Sin ponerlos en palabras más académicas como las que voy a decir en un ratito, consideraba que la forma en que Argentina podía insertarse mejor o de manera más soberana, por usar alguna palabra, por no decir autonómica, que todavía no la conocía tanto esa palabra en ese momento, en el mundo, era a partir de la co-construcción de espacios que mejoren nuestra posición negociadora, que mejoren nuestras posibilidades a partir de lo regional. Así que en la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación llevamos adelante, bueno, ahora una buena noticia es que se ha jerarquizado la función de internacionales dentro del ministerio y contamos con una subsecretaría y una secretaría, pero la dirección es la unidad de trabajo que consolida diferentes cuestiones que tienen que ver con promover acciones de cooperación, ya sea de afuera hacia adentro como de articulación interna, que mejoren o que permitan proyectar. Ahí hay dos cuestiones. Una es que mejoren la posición negociadora de Argentina en diferentes foros multilaterales, en actividades bilaterales o en espacios de integración, pero a su vez, y es algo de lo que por lo menos yo quiero hablar también con ustedes, es proyectar las políticas públicas domésticas en un espacio regional para promover mejoras que son más viables o más pertinentes o mejores o que nos contribuyen a la autonomía regional en un espacio ampliado como es la región. Entonces, si me preguntan a mí en 2 o 3 palabras qué hace la Dirección Nacional con un tema, pero que puede servir para pensar otros temas, es proyectar regionalmente un conjunto de políticas públicas y las narrativas, ideas y valores asociadas a estas políticas públicas que permitan a nuestro país construir y ejercer un liderazgo activo
¿Para qué? Para la promoción de la paz, la autonomía y el desarrollo, y en el campo específico de lo educativo, pensar la educación como un derecho, la educación inclusiva, la educación para todas y todas y de calidad. Entonces, eso es básicamente la política, como mayúscula, de las políticas de cooperación internacional que desarrollamos. Por supuesto, en esto hay muchos niveles y muchos entrecruzamientos. Ustedes como expertos en política exterior saben que podemos hacer una división más de manual. ¿Qué división podríamos hacer pensando ustedes que son todos expertos en política exterior? Tenemos relaciones bilaterales, mucha cooperación bilateral básicamente con muy nutrida con diferentes países. Hay algo que suena un poco soberbio decirlo, pero Argentina, me acabo de inventar un término que hace un tiempo que le quiero dar una vuelta, pero está bueno para pensarlo. Argentina tiene una tradición en términos de diplomacia educativa. Por las características, y acá me mezclo un poco lo político con mi mirada como académica de lo político, ¿no? de la función que yo tengo. Como académica, por ejemplo, en mis tesis, yo lo que observé al estudiar políticas públicas regionales es que el ejercicio de liderazgo de Argentina no solo tenía que ver con ser un país que podríamos pensar en el espacio del Mercosur, uno de los dos grandes, no el más grande, pero sí diría en términos más ejercer un liderazgo, para imponer formas de acción, pero Argentina lo que en realidad desarrolla, pensando en clave de diplomacia educativa, es ejercer un liderazgo a partir del sólido sistema educativo nacional que tiene, y que una cultura educativa que es bastante compartida por la ciudadanía en general, independientemente del arco político en que nos encontremos, que tiene que ver con un sistema federal, un sistema de larga data. Es uno de los primeros países de la región que pensó lo escolar y lo educativo en clave de construir la nación, de formar ciudadanos. Piensen que nuestras políticas educativas han sido traducidas, no copiadas, pero han sido susceptibles de ser transferidas a otros espacios. También hay mucha influencia de lo que se recogieron en esos momentos fundantes del Estado de Nación, pero como característica interesante de Argentina es que hemos sabido construir un liderazgo activo en los foros multilaterales, regionales y espacios bilaterales de cooperación, que hacen que nuestra voz siempre sea tenida en cuenta. Esto que yo veía como académica me está pasando, que es como fuerte verlo. En una negociación dicen, ¿y Argentina qué opina? ¿No? En el campo educativo ejercemos un liderazgo muy activo, y que tiene que ver con la capacidad de trabajo, y que tiene que ver con algo muy pocas veces estudiado, pero que es fundamental, que es los cuadros técnico-políticos que llevan adelante esas acciones, porque los directores los directores tienen que ver con cargos coyunturales de responsabilidad política muy fuerte, pero que tienen que ver con la alternancia en la democracia. Entonces, cumplimos nuestra función movilizando el aparato del Estado para hacer efectivo el ejercicio del poder político, ¿no? Y por poder político ahí colocamos el proyecto de país que tenemos o que tiene cada gobierno en un momento. Pero eso lo lleva adelante gente. Y esas burocracias que son nacionales, pero que a su vez son regionales y que están socializadas en un espacio internacional, son fuertemente profesionalizadas. Y son esas burocracias las que también brindan ese sustento que permite continuidades y que permite ir acompasando esta estructura y esta cultura de lo escolar, de lo educativo, y fuertemente anclada al derecho de la educación, que Argentina ejerce como líder regional y multilateral. Porque de hecho Argentina participa en muchos foros importantes a nivel multilateral. En UNESCO estamos sentados en el Steering Committee. Somos un país al que se escucha bastante y siempre con proposiciones bastante interesantes. Y algo que se creó en la última gestión, que fue crear el grupo de trabajo educativo en G20. Esto fue una propuesta que surgió desde Argentina y que se motorizó. En G20 somos un país más.
que tenemos una trayectoria y con el cual, y ustedes lo saben como quienes ya son diplomáticos, y que no lo sean, cómo se negocian en estos espacios, es un espacio potente, es un espacio interesante que nos permite proyectar a otro nivel, pero vuelvo a la región es muy importante porque en la región lideramos, y en la región nuestro voto es muy importante, nuestro voto y nuestra posición, cuando digo nuestro voto es nuestra capacidad de ejercer presión, incidencia, movilizar intereses, enamorar a otros actores en función de una narrativa política, es muy fuerte. Y sin, Lucila, yo me voy a ir, muchas veces vos bajame, pero No, por favor. como académica y como académica de los espacios educativos regionales, Argentina, nosotros en un momento, y tenía ahí por ahí algunas cuestiones preparadas de si en la región hay fragmentación, segmentación, de dónde venimos, qué tenemos hoy. Una de las cuestiones a los procesos de integración de América Latina siempre se los mira de manera negativa, siempre se los mira de manera paternalista, y siempre se los mira en conjunto con anteojeras eurocéntricas. Entonces, una de las cuestiones que siempre están aclamadas en la prensa y en la opinión pública y en la opinión académica sobre los procesos de integración en la región es que hacemos que florezcan 1000 procesos de integración, como si eso fuera malo per se, y como si en otras regiones no pasara, pero también como que la proliferación de acuerdos y el solapamiento de estos acuerdos fuera motivo de ineficiencia o voluntades de diplomacia presidencial que no pueden ser encausadas en un mismo parámetro o criterio. Y la verdad que si nos ponemos, y ahora nos olvidamos, estamos en el 2020, por un momento ya no hay pandemia, y estamos en el 2014, 2013, 2015 inclusive, nosotros teníamos mismos procesos de integración regional que tenían casi que los mismos temas, salvo comercio, que eso fue, y ahí yo tengo algunas cuestiones para decir, pero lo educativo estaba presente en la CELAC, está de hecho hoy de vuelta presente en la CELAC, que se volvió a retomar ese espacio como un foro de concertación regional, estaba presente en la UNASUR y estaba presente en el Mercosur. Y en la UNASUR, Argentina, al principio, y acá hablo como académica, no hablo como miembro del gobierno en este momento, no fue muy de lleno hacia UNASUR. ¿Por qué? Si miramos el mapa del Mercosur educativo, que se crea en el 91, y vamos al mapa de la UNASUR, son los mismos países. La diferencia está entre ser Estado parte o Estado asociado o miembro pleno de UNASUR. Entonces, Argentina, que venía dando un conjunto de ejerciendo liderazgo en un conjunto de temas muy fuertemente vinculados con la inclusión, con la igualdad educativa y con el derecho a la educación y el derecho a la educación superior, en Mercosur tenía un espacio donde podía ejercer ese liderazgo más fácilmente, con un Brasil que acompañaba, porque Brasil no ha sido muy disruptivo hasta el año pasado respecto del sector educativo del Mercosur, porque si acordaba con Argentina en temas educativos, después Argentina acordaba con Brasil en otros espacios de negociación que le interesaban al interior del Mercosur, ya en UNASUR esa cuenta entre Estados partes y Estados asociados, a Argentina se le complicaba un poco más y tenía que ir a ejercer presiones en pos de determinadas políticas en igualdad de condiciones con países mucho más mercantilizados que los nuestros. Lo que en Mercosur nos permitía salvaguardar este Mercosur de 4 o 5, ¿no? Con la suspensión de Venezuela distinta, pero pensando en un Mercosur de 4 y que Uruguay fuertemente acompañaba, las acciones en UNASUR se le complicaba. Entonces esto me permite decir que efectivamente ejercemos un liderazgo, pero que tampoco es todo tan color de rosa, es una versión romántica de la educación y la promoción de la educación argentina y el derecho a la educación, porque estamos viviendo en un mundo donde cada vez más hemos visto cómo se va comodificando la educación, y lo que nos deja la pandemia es otra vez rediscutir la educación como un servicio, que creo que es la discusión que ya estamos teniendo,
sobre todo pensando por un lado cómo en términos comerciales la economía de los bienes, ¿no? De lo industrial, de lo pesado, y bueno, y de las commodities, está en un proceso donde, bueno, que ya de impas, por decir alguna palabra amigable, y están todas las propuestas de ir hacia las economías del conocimiento, todo lo que tiene que ver con servicios del conocimiento, y donde la educación podría llegar a ocupar un espacio, digo podría porque para nuestro país es un derecho y no se debe regular, pero ya hay más presiones de vuelta hacia ese sentido, y a su vez estamos mediados por una pandemia que lo que puso en evidencia es ir hacia la educación a distancia. No ahora a través de las fronteras, pero sí abrir esa posibilidad de empezar a discutir esto, que como académica y como miembro del gobierno me preocupa bastante. Entonces ahí respondí varias cosas de las que tenías charlada, de las que habías punteado, Lucila, Sí. para empezar a charlar sobre el tema de lo educativo, que también podemos hacerlo extensivo a lo científico y tecnológico, otra agenda en la que he estudiado, aunque con sus bemoles. Sí, justamente más adelante íbamos a meternos un poco, pero sí estaría bueno, ya que lo mencionás, de las agendas complementarias al Mercosur, más allá de las cuestiones económicas y que a veces parece imperar o dominar la agenda del bloque, sí me gustaría hacer algún hincapié en lo que es la cooperación científica, tecnológica, y también ya que estamos para meter y mecharle esta agenda social, que la hablamos también en su momento, sobre cómo atraviesa la perspectiva de género al Mercosur, porque lo vemos más bien reflejado en la mayor o menor medida en las políticas domésticas de los países integrantes y asociados, pero nunca se habla, por lo menos en lo regional, cuál es el lugar de la mujer como en la toma de decisiones a nivel regional. Bien, bueno, para responder eso, eh, había hecho primero, tengo un PowerPoint de referencia, pero vamos a la charla mejor. A mí me parece importante, bueno, ustedes arrancamos en este diálogo con la presentación de mi cargo actual, que se vincula a mis tareas de investigación. Pero tanto mi cargo actual como parte de un gobierno, que es un frente y que tiene un proyecto político, que ustedes ya saben cuál es, bueno, tiene que ver con la inclusión, con la solidaridad, con empezar por el que menos tiene para llegar a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Como académica, también uno tiene un conjunto de supuestos o puntos de partida que también son políticos, porque esta idea del académico en alcohol en gel, aséptico, no existe, ni existirá, ni es deseable que exista. Sí somos rigurosos con los métodos, sí somos rigurosos con cómo hacer la trazabilidad de nuestros procesos para que otros investigadores puedan hacerlo, pero hay un punto de vista político que tiene que ver con la elección con cómo problematizamos, qué preguntas nos hacemos y qué marcos teóricos, epistemológicos, metodológicos, escogemos para resolver esos interrogantes. Y la verdad que yo acá, para dar respuesta a estas tres cuestiones que planteas, Lucila, tengo que explicitar mi punto de partida como académica, que es pensar que esto ya me lo han escuchado quienes ya me han visto o lo han escuchado en clase o no les parecerá rupturista, pero a la hora de pensar el regionalismo y la integración, sí es dable y es muy importante explicitarlo. Las regiones no están dadas ni por la geografía compartida, ni por la historia compartida, ni por valores culturales compartidos, que sí son componentes muy fuertes, y que efectivamente las regiones están territorializadas, están localizadas, el territorio importa, pero la decisión de crear región es política. Las regiones son construcciones sociales políticamente contestadas, y en esta contestación política lo que se ponen en juego son proyectos de región, de nación, en tensión. Ahora bien, ese es un primer punto de partida para mí. El segundo punto de partida es pensar desde dónde se construye región en países
con características como las nuestras. No es lo mismo construir región en Asia que en Norteamérica, que en Europa, que en América Latina y el Caribe. Y incluso separando América Latina y el Caribe y América del Sur de América Latina y del Caribe. ¿Y desde dónde parto para pensar esto? No lo digo yo, lo dice Pepe Paradiso, que quizás ya lo entrevistaron o lo han leído o saben quién es. Nuestros países comparten dos características que hacen que busquemos la integración como respuesta a ellas. ¿Cuáles dos características comparten nuestros países? Cohabitamos en un mismo territorio con una potencia hegemónica, Estados Unidos, y tenemos la condición de ser economías periféricas, subdesarrolladas, en vías de desarrollo, en función de qué escuela nos paremos, podemos colocar estas etiquetas, con lo cual la búsqueda de autonomía política y la búsqueda del desarrollo económico, social e integral son dos pulsiones que van a motorizar en la política latinoamericana la búsqueda de unidad, de la integración como una herramienta para poder hacer frente a esos problemas, que son problemas vinculados por estas características, que son problemas vinculados a las condiciones estructurales que tenemos. Entonces, este es mi punto de partida para pensar la región. La región es una construcción social, por lo tanto es políticamente contestada. A lo largo de la política latinoamericana encontramos estas dos tensiones entre fragmentación e integración que tienen que ver con cómo buscamos autonomía y desarrollo, y entonces la integración es la herramienta de política que tenemos para llevar adelante estas cuestiones. Y la integración no es solamente política exterior, sino que para mí bueno, acá podemos hacer miles de cosas que pueden pensarse, pero la integración es una política pública más y es transversal. Es una política exterior, pero la integración es factible de ser considerada como política pública con su componente exterior en diferentes agendas de gobierno: cultura, educación, ciencia y tecnología, el Ministerio de las Mujeres. Ya quiero ver lo que podemos llegar a pensar en el Mercosur, con cómo proyectar a nuestro país en la región. ¿Y qué es una política pública regional entonces? Si partimos de la base que la integración es una política pública, son las acciones de gobierno, de la estructura de gobierno regional que se organizan para el ejercicio del poder político, orientada a los fines a los que se mueve el ejercicio del poder político, es decir, en función de un proyecto de país. Dicho esto, la educación, con los condimentos que yo les comentaba, tienen que ver con construcción de región. La región no se construye con acuerdos de libre comercio, nada más. Por supuesto, después están todas las discusiones de si es más importante el comercio, si es lo de esto, pero la región hoy nos muestra que aún en un escenario político complejo, aún en un escenario de pandemia, aún en un escenario donde efectivamente estamos atravesando una crisis mundial sin precedentes y con múltiples aristas, porque esta no es una crisis sanitaria, es una crisis de desarrollo. No es algo que se va al COVID, viene la vacuna y ya está. No. Entonces, si las respuestas son regionales, lo que nos muestra el devenir del Mercosur de los últimos años, sobre todo el Mercosur, el momento de apogeo Mercosur, UNASUR, CELAC, más este Mercosur que aún tenemos, porque esas bases no se terminaron de disolver, es un Mercosur que permite resolver estos problemas del desarrollo desde un punto de vista autonomizante. Entonces la integración de por sí, para que funcionen estas claves, ha de ser solidaria y ha de ser autonomizante. Eso es Juan Carlos Puig, no Daniela Perrota. Entonces, efectivamente, además de todo lo que comentábamos en el campo de lo educativo, sí decir que dentro de lo educativo hay un área que avanzó muchísimo más, que es la educación superior, que es lo universitario, y que eso se conecta con las cuestiones científicas. Y tuvieron un lugar. Quizás no un lugar tan... Ahí yo tengo mis luces y sombras respecto de cómo avanzó la cooperación científica en el Mercosur. Para mí avanzó más desde lo no formal, no voy a decir lo no formal. Como espacio institucionalizado del Mercosur, la RECIT llevó adelante políticas, para mí quedaron a un medio camino, o quedaron muy presas de la posibilidad de tener financiamiento disponible que vino especialmente de la Unión Europea. Pero
sí la cooperación científica y sí la cooperación universitaria se valió de las redes que se fueron tejiendo, más desde la cooperación bilateral o multilateral o cooperación sur-sur o triangular entre nuestros países y por la propia acción de las universidades con financiamientos nacionales. Ahí sí hay que hacer un sincericidio y decir que todo lo que se logró en educación superior no fue muy acompasado por la agenda de ciencia y tecnología, así igual como para, si tuviéramos que medir, que está mal medir en estas claves, pero así. Ahora bien, capacidades y redes, sobre todo la palabra red es clave, redes de investigación que combina actores, tanto universitarios como solamente científicos, e incluso empresas de base tecnológica y empresas de capital privado, sí existen en la región y sí se movilizaron en todos estos años, y son las que se están movilizando ahora en el marco del COVID. Piensen que a principios de marzo, cuando el virus empezaba a circular acá, el FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur, lanzó un monto específico, bastante abultado de hecho, para la compra de insumos sanitarios y para el desarrollo de algunos puntos de la cadena de investigación para cooperar en la búsqueda de, en comillas, 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 la solución vacuna, etc. No voy a hablar de palabras que me van a salir mal porque no soy epidemióloga, pero ahí el FOSEM actuó rápido y actuó más rápido que la Unión Europea. Esto sí lo voy a decir, lo digo como Daniela, lo digo como funcionaria, fue mucho más rápido, porque la respuesta que tuvo Europa primero fue bilateral, no bilateral, unilateral, de cada uno de los países. Después sí se empezó a pensar la cuestión de manera más regional, pero los agarró desprovistos. Nosotros tuvimos más tiempo por el aprendizaje, pero aún en un Mercosur que tiene un conjunto de características muy problemáticas, el FOSEM actuó rápido. Y ahí está Brasil también, y ahí está Uruguay, está Paraguay, o sea, todos actuaron. Ahora, así como te digo una cosa, te digo la otra. Un tema, bueno, y esto de los espacios de cooperación de la agenda educativa, los espacios de cooperación de la agenda educativa fueron varios. Tenemos un Instituto Social del Mercosur muy activo ahora en Asunción, que sobre todo vincula mucho las actividades en base a la Agenda 2030. Tenemos agendas que van hacia los derechos humanos, tenemos al IPPDH, ahí la veo a Lucía, le hago un saludito. Tenemos cuestiones que van, sobre todo, una agenda muy interesante para mirar esa agricultura familiar en el Mercosur. Tenemos toda una institucionalidad social que en algunos puntos mostró sus limitaciones en los 4 años anteriores, por las diferencias en las orientaciones políticas de los gobiernos, pero que tienen una base o un capital acumulado para poder trabajar. Y cuando yo digo mostró sus limitaciones es porque yo entiendo que estoy hablando, quizás estoy en un nivel de muy mercosurianidad, o sea, mi nivel de mercosurianidad sube mientras me pongo a hablar del Mercosur, pero toda la institucionalidad social del Mercosur, más el Parlasur, que tiene que ver con la construcción de una ciudadanía regional y la posibilidad de elegir y ser elegido en clave de representación de mandato regional, no ya nacional, esa construcción no terminó de cuajar en una reforma institucional integral, porque en el año 2004, algo que pasó desapercibido, y hablamos del Parlasur como si hubiera salido de un repollo, en el año 2004, cuando se cumplieron 10 años del protocolo Europreto, que es el que sienta las bases de la estructura institucional del Mercosur, el Mercosur se dio un debate en pos de una nueva reforma institucional, y se crearon 2 grupos de trabajo, uno que iba a pensar la reforma institucional integral, y otro que iba a pensar el Parlasur. El único que funcionó y terminó y cumplió fue el Parlasur. Entonces del Parlasur le exigimos un montón de cuestiones y de atribuciones mirando otros procesos, pero nos olvidamos que esas misiones y funciones que le queremos atribuir estaban vinculadas a un proceso que no terminó de cerrarse. Entonces la institucionalidad del Mercosur efectivamente funcionó por un sistema de pesos y contrapesos internos, de voluntades políticas que se dieron, y que en algunas agendas, como la educativa, como la de agricultura familiar, como otras que podemos nombrar, pese a los cambios de gobiernos que irían en contra de esas agendas, lograron mantenerse por esta burocracia socializada regionalmente, capaz
como si fueran comunidades de práctica o comunidades epistémicas, o comunidades de redes de políticas. Ahora estoy metiéndole más al término de comunidades de práctica, pero va por ahí la cosa. Y eso me hace pensar en género. La reunión especializada de la mujer fue una agenda pujante en esta nueva forma de pensar el Mercosur, y la verdad que tuvo sus momentos es horrible decir de gloria y no gloria, pero de mayor posibilidad de incidencia y menor posibilidad de incidencia en el espacio regional. Ahora bien, ¿esto significa que las cuestiones de género están ausentes en el Mercosur? Chan. Bueno, con Leti González, una colega y compañera, venimos pensando desde hace un tiempito, y sobre todo muy movilizadas con el movimiento de mujeres, desde el Ni Una Menos para acá, y todo lo que la esfera pública nos alimenta. ¿Qué pasa con las mujeres en el Mercosur? Y ahí volvimos a una pregunta inicial del feminismo y RI, que es dónde están las mujeres de la pregunta dónde están las mujeres en las relaciones internacionales de Enlow, pasamos a dónde están las mujeres en el regionalismo, dónde están las mujeres en el Mercosur, y la verdad que no nos pusimos a mirar la reunión especializada de la mujer. Spoiler alert, no estamos mirando eso. Pero sí, gracias a lo que venía estudiando Leti y a lo que venía estudiando yo, acá no hablo como funcionaria, hablo como académica de vuelta, es muy difícil separar los sombreros, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible. Leti, en su tesis de maestría, y la nombro porque todos los créditos de quien hace la investigación deben ser reconocidos, jamás osaría hablar en nombre de otra persona o robarle su trabajo. Leti descubrió que la variable género era muy importante para explicar qué había pasado con la agricultura familiar en el Mercosur. ¿Por qué? Porque para la participación de estos actores sociales, campesinos y campesinas, referentes y referentas de la agricultura familiar, cuando se empieza a crear la agenda, cuando se empiezan a movilizar recursos, cuando se empiezan a idear las políticas públicas regionales, hubo un actor que fue el FIDA, el Fondo Mercosur para el Desarrollo Agrario, que decía, bueno, si va un referente hombre, pagamos un pasaje, pero si mandan mujeres, van dos. Entonces, esa cuestión chiquita, o que parece menor, empezó a generar una dinámica de participación de las mujeres referentas de sus espacios de organización de base, y eso empezó a generar un conjunto de problemáticas o de miradas diferentes sobre el acceso a tierra, las cuestiones vinculadas a las tecnologías, el arraigo, toda la agenda temática que tenía hacia adentro la agricultura familiar fue mediatizada o transversalizada por un enfoque de género que no está presente. Si vos decís dónde están las mujeres en el Mercosur, vas a ir a mirar quizás la reunión de las mujeres, pero no, hay otros espacios que por la positiva o por la negativa dan cuenta de la ausencia y la presencia de la mirada de género. Ahora, yo trabajo una agenda súper feminizada. Vaya si las hay la agenda educativa y no es feminizada. No hubo casi alusiones a la problemática de género en el sector educativo del Mercosur. Varias explicaciones que yo estoy tirando ahora, o sea, que estoy pensando ahora a raíz de pensar comparativamente y estas cuestiones, que no me las planteé cuando investigué. O sea, piensen que yo cuando empecé mi tesis de maestría fue en el año 2006-2007, no estaba tan atravesada por estas cuestiones, es más, me estaba peleando para no tener una mirada eurocéntrica del regionalismo. Hoy me estoy peleando por no tener una mirada machista o patriarcal sobre la integración, sino que qué aporta el feminismo al estudio de la integración. Pero bueno, eso es como va generando diferentes preguntas y se van abriendo caminos. Entonces, hipótesis que voy pensando, que la agenda es conducida por los gobiernos, acá me da culpa, hay poca posibilidad de participación de los actores sociales, con lo cual si los sindicatos docentes al no participar quizás no colocan esas demandas. También otra hipótesis tiene que ver con cómo el tema sobre todo pensando cómo el feminismo y la agenda de género entra en lo educativo, que entra mucho por la educación sexual integral, cómo eso se trabaja en los otros países. Hoy esto va
se está grabando, después lo negaré, pero obvio. No, pero piénsenlo, a ver, cuando ustedes que ya son diplomáticos, o los quienes están ingresando, o están pensando en la política exterior, a la hora de negociar, hoy yo no puedo ir a Brasil a negociar ESI. O sea, si quiero tener una negociación exitosa. Hay temas que en la cooperación internacional o en la cooperación con los demás países se eligen temas que son de interés del país, donde tenemos capacidad de autonomía para esa negociación y no pudrirla, básicamente. Entonces, ¿no? Lo dije muy en criollos. Yo creo que hay espacios hay potencial o hubo potencial para incorporarlo, no terminó de cuajar, hoy no es un momento, pensando las tensiones regionales, para ponerlo en agenda. Lo que no quita que sí estuvo presente este tema en los espacios, por ejemplo, de la cooperación educativa, donde los actores y las actoras que hablan no son los gobiernos. Ejemplo, el Parlamento Juvenil del Mercosur. El Parlamento Juvenil del Mercosur es una iniciativa donde participan los y las jóvenes de los países. Entonces, en la primera edición, me acuerdo que primeras, segundas ediciones habían colocado, cuando Argentina empezaba a discutir la ESI la educación sexual integral y las leyes, los jóvenes los colocaron. Vaya si se armó un revuelo, porque los jóvenes habían colocado derechos humanos, porque habían colocado escuela queremos. Entonces, me parece que para pensar cómo impacta el feminismo y las agendas de género y demás disidencias en los procesos de integración regional, nos está abriendo hoy un mundo para poder pensar. Creo que no nos hicimos la pregunta. Por supuesto, las militantes feministas vienen haciéndose esa pregunta y por eso existe la reunión de la mujer del Mercosur. Y por eso luego se llamó reunión de altas autoridades en materia de género, bla, bla, bla. Pero creo que la pregunta no nos la hacíamos. La pregunta que nos hacíamos era otra: cómo pensar la región de manera autónoma y soberana, cómo pensar una región sin compararme todo el tiempo y que siempre la comparación me dé mal con Europa. Yo creo que Nacho me habrá escuchado. Acá yo veo muchas caras conocidas. A Helio le debo la devolución de su tesis, de su proyecto. Está Joaco, pero Nacho nos habrá escuchado, porque Nacho tiene un trabajo sobre agricultura familiar con Leti en el año 2010. Cuando íbamos a congresos, en el año 2010, éramos 5 gatos locos los que hablábamos del Mercosur en esta clave. Ustedes eran muy chicos, quizás no se acuerdan, pero fue todo un proceso de cambio mental. Piensen que es ir acompañando el clima de época y el clima de las ideas. Hoy hay una efervescencia en las relaciones internacionales por incluir a las disidencias, al pensamiento decolonial, al sur global. Hubo todo, no sé si estuvieron siguiendo por Twitter, todas las discusiones del Black Lives Matter pensando la academia y las relaciones internacionales. Ahí se están abriendo un sinfín de preguntas que a nosotros y a nosotras, desde donde estamos localizados, se nos abre la posibilidad de discutir en esos debates. Porque nosotros siempre pensamos el centro y la periferia. El centro no piensa el centro. El centro se piensa desde el centro. Nosotros pensamos centro y periferia relacionalmente, y ya tenemos más preguntas y más dudas a la hora de tanto de ejercer el poder político como de pensarlo. No sé si estoy hablando mucho, chicos, por favor, córtenme. No, por favor, es un placer, Dani. Y en ese punto tal vez quería detenerme bueno, hago un paréntesis, pueden ir poniendo sus preguntas para Dani o reflexiones, todo lo que quieran compartir en el chat. Y en este punto también del Mercosur, y lo que comentabas, lo que mencionabas, las tensiones, quería detenerme tal vez en la última cumbre de jefes de Estado, en la que por ahí empezaron a aparecer algunas tensiones políticas respecto de algunas del proyecto económico que se quiere para el bloque. Y me gustaría un poco tu opinión, saber tu opinión sobre las conclusiones de esta cumbre.
Me parece, ay, yo ahí voy a hablar como académica. Eh, opinión igual personal. Yo tengo ahí yo creo que todavía estamos, la región es muy importante y eso es claro. Creo que es claro para casi todos los actores. Eh, Quizás la forma más elegante o interesante de empezar a responderla es, no sé si escucharon el audio del Pepe que circuló esta semana, que La Nación lo tituló sobre la ideologización. Con los Kirchner no teníamos una misma ideología. En realidad lo que está diciendo el Pepe es que a la hora de hacer política exterior, eh, la sobreideologización de la política exterior por lo general suele ser un elemento más de la derecha, como en clave negativa, que de los demás gobiernos, y acá yo soy más pragmática al respecto de las relaciones, siempre con autonomía, pero pragmática. Yo creo que todavía estamos en un momento de repensar el tablero regional. Es un tablero regional que quedó muy dañado, y que es un tablero regional que quedó también muy dañado por la incapacidad de conducción de ese tablero regional de los gobiernos anteriores. Y acá voy a hablar más sobre, haciendo un parangón, quizás Alberto Macri, pero muchas de las cuestiones, a ver, hay cuestiones del tablero regional que venían poniéndose en crisis ya desde el 2012-2013. Es una configuración del poder mundial que estaba cambiando, la geopolítica estaba cambiando, China estaba teniendo cada vez un rol más fuerte en la región. Si miramos solamente comercio, estamos viendo cómo hay una mayor incidencia del comercio hacia y desde China que con otros mercados más tradicionales para nuestros países. Eso lo podemos ver ya desde el 2012, 2013, 2014 en adelante. Estamos viendo también que y en esta clave del rol de China en la región, viendo el balance comercial entre Argentina y Brasil, ya estábamos viendo los procesos de complicación, por decirlo de alguna forma, en nuestro relacionamiento con Brasil por entonces. Y no estábamos hablando de Bolsonaro versus Alberto, estábamos hablando de gobiernos que compartían una comunidad de valores similares, por supuesto. Después tenemos la división al interior entre el gobierno y quienes conducen la economía desde el punto de vista desde entenderlo como poder fáctico a entenderlo como grupos económicos, ¿no? Y cómo esos grupos económicos también se estaban transfigurando o modificando en función de cómo se reconfiguraba el poder global y cómo se reconfiguraban las relaciones económicas internacionales. Entonces, yo, y esto me permite enlazarlo con la nota de Zayat, de a qué grupos económicos le estamos hablando, ¿no? Del peso de las translatinas, cuando se pensó el Mercosur del 2000, de la integración productiva en el 2008, al Mercosur hoy extranjerizado, o de las empresas que eran translatinas, pero que hoy se han internacionalizado más y han mirado sus diversificado sus actividades. Dicho todo esto, me parece que, primera cuestión, hay una imposibilidad de conducción de la región no una posibilidad, hay condiciones que dificultan la integración, que tienen que ver con esa sobreideologización que se hizo y que todavía está operando en el pragmatismo de la política exterior. Para mí, es un ejemplo de esto es la imposibilidad de Macri de poner a Bordón en la UNASUR. Eso es una imposibilidad de ejercicio de la política exterior que trajo gravísimas consecuencias. Se creó la Prosur, el Grupo de Lima, que esto, que aquello, que explotó más el tablero regional. Y que todavía estamos con esta cuestión, porque ¿qué es lo que eso generó? Que el Grupo de Puebla, en un escenario de recambios gubernamentales, se haya hecho pujante. Que está bien el Grupo de Puebla, yo no digo que está mal el Grupo de Puebla, pero el Grupo de Puebla es un espacio de concertación política. El Grupo de Puebla no reemplaza al Mercosur. El Grupo de Puebla no reemplaza el acercamiento a Mercosur-Alianza del Pacífico, que yo creo que una de las cuestiones que debemos revisar, no tengo la clave porque no soy economista, no me dedico a esos temas, y yo tengo como lema que no hablo de lo que no sé, puedo dar algunas opiniones, pero yo
digo de lo que no sé, hoy yo seguí la agenda comercial hasta un determinado momento, después no la estudié más, me fui a estudiar otra cosa. Pero entre la creación de la UNASUR y el ocaso de la UNASUR no discutimos comercio. No discutimos qué tipo de integración económica, comercial queremos para la región. Entonces, cuando uno no lo discute fuertemente, otros llevan adelante la discusión, otros y otras. Entonces, yo vengo hinchando de estudiemos servicios, bueno, hay mucha gente que estudia servicios, yo ya está, no, llegué hasta acá, entiendo las discusiones de servicios vinculados a lo que me compete de educación y la discusión sobre los bienes, servicios del conocimiento, y ya está, no soy experta negociadora en eso, ni lo voy a hacer. Pero me parece que estamos todavía en un momento de reconfiguración del escenario internacional, de cómo en función de eso se mira y se participa en los foros multilaterales, y qué hacemos con lo nuestro, que es casi una pregunta de Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Y en ese qué hacemos con lo nuestro, todavía yo como Daniela, no esbozo decir cuestiones, pero hay algo que sí tenemos muy claro, lo dice un colega nuestro que se llama Emanuel Porceli: los países no eligen a los vecinos, no nos podemos mudar. Hay que trabajar con el Brasil de Bolsonaro, hay que trabajar con el Uruguay que tenemos, hay que trabajar con el Paraguay que tenemos, con el Chile, por supuesto, un ejercicio buscando siempre autonomizar nuestra política exterior, que sea una política, como decía, se decía en Brasil, activa y altiva, pero con estos socios, porque no son otros. Yo me encantaría que el mundo fuera diferente, todavía no lo es. Entonces, en ese marco, encontrar los mínimos común denominadores para poder empezar a ejercer una política un poco más pragmática, que nos permita por lo menos consensos mínimos en algunas cuestiones. Ahora, sabiendo que estamos atravesando una crisis de desarrollo como no hemos visto en los últimos años, que tenemos socios con los que es muy difícil hablar, que estamos teniendo reconfiguraciones del capital internacional, que todavía la opción por la política exterior es una a determinar, y no es que quiera esquivar la pregunta, pero son los desafíos que tenemos. Yo también creo mucho en las narrativas. Yo creo que también nos falta una narrativa común en este momento. Creo que todavía estamos muy anclados en la narrativa, por supuesto, como mercosuriana y latinoamericanista, voy a full con la narrativa del Grupo de Puebla, pero tenemos que encontrar un denominador común para que en esa narrativa del Grupo de Puebla esté sentado también Colombia, esté sentado Chile, esté sentado el Brasil, porque si no, nos estamos perdiendo lo que realmente está pasando. Y a su vez encontrar esos socios quizás extrarregionales, pero que son muy importantes. España y las relaciones iberoamericanas son un socio muy, muy importante. Con Pedro Sánchez, nuestro gobierno está teniendo casi las medidas, si ustedes miran las medidas de impacto para mejorar las cuestiones relativas al impacto de la pandemia, son medidas muy en espejo, el IFE con otros ya. Me parece que a su vez tener por suerte un Pedro Sánchez en España también nos permite que en el diálogo birregional se den otras situaciones. Y después tenemos agendas que se están negociando, que yo jamás diría que se frenen los procesos de negociación que están en curso, pero sí que, no sé, Mercosur y Unión Europea sigue los estudios de impacto, no está todo cerrado, hay un montón de cuestiones del otro lado en Europa que se están revisando. Yo miraría más Mercosur-Canadá, Mercosur-Corea, para ver qué está pasando. Y vuelvo a esto, a mí me parece que en algunos discursos, no digo del gobierno, ¿no? Pero yo discursos académicos, miramos mucho, nos quedamos en la economía de los bienes, nada más. Y tenemos que dar un salto de calidad y de estudio. Porque de vuelta, si nosotros no lo hacemos, otro lo está haciendo, otra lo está haciendo, y nos va a llevar la discusión por encima. Y esto me hace acordar mucho cuando era estudiante y se cerró el ALCA, cuando se le dijo que no al ALCA cuando yo era estudiante, en el 2005. Pero cuando mis primeros pasos de investigación fue vinculado a ese contexto, ¿no? 2006.
Y algo que salía mucho en las entrevistas que se habían hecho a actores eran que un conjunto de negociaciones multilaterales, en este caso la hemisférica, pero otras multilaterales, lo podemos poner como multilaterales, los encontraba y las encontraba desprevenidas en términos de conocimiento técnico y de experticia y de discutir esos temas, pero en clave nacional y popular. Porque a veces podemos formarnos, pero bueno, ¿cuál es la clave para pensar todo eso? Que como parte de un proyecto político es el bienestar de nuestro pueblo, la alegría y el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, me parece que ahí nos tenemos que formar mucho, y cada vez son más temas en los que nos tenemos que formar, y son más las relaciones complicadas que tenemos que empezar a trazar, porque no es solo China versus Estados Unidos, hay muchos más intereses que se están reconfigurando. O me opongo porque me opongo al acuerdo Mercosur-Unión Europea. No, bueno, veamos los términos, qué, cómo, estudios de impacto. Me parece que va por ahí la discusión. Y la región hay que ir por el... me pongo en esto pragmática. La región hay que contenerla y la tenemos que tratar de liderar. Y para liderarla, por el tipo de país que somos, no tenemos toda la plata para liderar con muchos recursos, las narrativas importan. Y acá me pongo constructivista. ¿Qué narrativa podemos construir que incluya también a un Brasil? Es muy difícil, obvio que es muy difícil. Estamos pensando con un país que está atravesando un momento muy singular, pero es importante encontrar esa narrativa, que no sea solo el Grupo de Puebla el capaz de generar una narrativa. Para mí la narrativa es recuperar cierta mística del desarrollo reformulada, repensada a los tiempos que corren. Bien, súper completa, Dani. Vamos cerrando ya porque ya nos quedamos con poco tiempo. Y bueno, para cerrar esta pregunta de Joaquín, ¿cuál es tu visión sobre la inclusión de educación en los capítulos de servicios de los acuerdos de libre comercio? Si deben ser excluidos, ¿a qué espacios hay que llevar esa conversación, en particular con países no latinoamericanos? Ya, Joaquín, me la querés complicar para el final. ¿Qué haces? Igual algo yo ya dije. Desde el punto de vista de nuestras leyes, la educación es un derecho. Está contemplado en la ley de educación, consagrado en la ley de educación, es un derecho humano fundamental, un bien público y social. Y la reforma Puigros que se le hizo a la ley de educación superior en el año 2015 contempla también que la educación superior es un derecho, un bien público y social. Entonces, desde el punto de vista de lo legal en nuestro país, la educación es un derecho. Y la educación que más, y como servicio, sabemos que está en el GATS, y que todos los acuerdos OMC Plus tienen a los servicios educativos como bandera, y hay muchos países que la industria de servicios educativos es muy pujante: Canadá, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, no es la más importante, pero lo tiene. Nueva Zelanda, Zelandia dije, eh, llevan la negociación de servicios. Canadá, Mercosur, la quiso colocar. Y en ese punto yo soy bastante fundamentalista de es un derecho. Entiendo los discursos y comprendo quienes tratan de decir, bueno, pero regulemos educación a distancia porque ahí vamos a generar divisas. Creo que todavía no, no hay ningún estudio de impacto que hayamos hecho en Argentina sobre educación superior como servicio que muestre el impacto que tendría la apertura. Creo que debemos prestarle más atención y encontrar lo técnico más específico a esas discusiones, porque la pandemia lo que nos está habilitando es a generar como normal esto. O sea, esto podría ser, si yo les cobrara a ustedes, sería un servicio profesional mío a distancia, virtual, bla, 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 que lo pueden ver en Brasil, tenemos colegas de Brasil. Entonces, ahí tenemos que ser cautelosos en qué y en cómo regulamos, porque si no, porque para países como los nuestros, donde la educación es un derecho, es un mercado cautivo muy grande y muy redituable. Y quizás la forma, mira, esto se me acaba de ocurrir, pero
Tal forma de verlo es algo que se nos pasó por encima, que nunca vimos en el mundo, digo, y nos lo metieron como por la ventana, que es la comodificación del conocimiento, la privatización del conocimiento público. ¿Por qué quiero dar este ejemplo? Yo hoy como investigadora, yo tengo que publicar en un conjunto de revistas para que me evalúen mejor, puntúe mejor, promocione. En algunos países eso está vinculado al sueldo, entonces ganás más plata si publicás en tal lugar. Y esas son multinacionales del conocimiento, empresas que compran indexadoras, que tienen a su vez revistas, y que esas revistas valen, y donde vos para publicar quizás no ponés el publication fee, pero sí, para bajar el artículo son $30. Entonces, para mí mirar en espejo, lo que empezar a entender el mercado de los servicios educativos es ir por esto, es ir mirando cómo operaron estas diferentes empresas a la hora de generar estas cuestiones. Y lo que después generan son asimetrías y reproducen las desigualdades, porque, por supuesto, todos conocemos el sitio pirata Sci-Hub, gracias a nuestra amiga que creó el sitio ese, pero si no tendríamos cada vez brechas más grandes entre quienes tienen la posibilidad de bajar la última noticia científica y quienes no. Entonces, con la educación los impactos van por ahí, van con generar mayores desigualdades entre quienes pueden acceder o no a una educación de calidad. Y acá, para nosotros, todos y todas tienen que acceder a una educación de calidad. Es un discurso que parece muy romántico, es un discurso que parece muy maniqueo, lo sé, y por eso digo que es muy importante estudiarlo, para encontrar todos esos intersticios y para poder explicitar mejor qué implica. Las negociaciones lo tienen. Yo soy de la posición, primero porque es ilegal abrir el mercado de servicios educativos en la Argentina, pero sí tenemos que empezar a pensar cómo regularlo nacionalmente, porque si no esta discusión se nos vuela por encima. Porque hoy tenemos la salvedad de esas dos leyes, pero a su vez, a veces cuestiones que hacen las universidades por sí mismas, o privadas, públicas, centros, institutos, etcétera, generan algunas confusiones que dan pie a poder habilitar esa apertura que podría ser desventajosa para nosotros. Pensando desde el punto de vista de la inclusión y de la soberanía educativa, qué contenidos damos, a quiénes, de las condiciones de trabajo de los docentes. O sea, ahí se abre un abanico muy grande, que casualmente es el abanico que se abrió en la discusión de la pandemia y el pasaje a la enseñanza virtual. Es la misma discusión. Yo creo que odio esto de la pandemia como oportunidad, la ventaja que nos da la pandemia, de pensar, bueno, no, es una cagada, perdón, la pandemia, pero sí se volvieron a abrir temas tabúes. Servicios, educación a distancia, o digital, o virtual, era un tema que venía tabú y que ahora le tenemos, porque ya generamos un sentido común de que esto está todo re bien. Entonces, bueno, paremos la pelota, empecemos a ver qué implica todo esto y qué impactos tiene desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de la inclusión, desde el punto de vista de las desigualdades, y cómo eso está sumamente vinculado a las negociaciones que llevamos en otros foros. Porque todo tiene que ver con Buenísimo. Genial, espero, Joaquín, que esté súper contestada esa pregunta. Y bueno, para ir cerrando, Lau, que querías hacer algún comentario. Bueno, para dar un cierre, bueno, antes que nada, gracias a todos los y las participantes, miembros de la red, los que se acercaron, a Lucila Norri como coordinadora de la Comisión de América Latina e Integración Regional, y desde ya a Daniela por esta charla, que fue muy valiosa para nosotros, honestamente es un lujo. Y bueno, por último, agradecer también a ISAPE, a los colegas de Brasil que se acercaron.